una alerta en el celular, ni como un titular en los noticieros. Fue más silenciosa, más directa, como si el cielo hubiera decidido hablarle al alma de cada ser humano al mismo tiempo. Ese día, el mundo se detuvo. El tráfico, los mercados, las llamadas, incluso el ruido del pensamiento quedó en pausa. Porque algo más grande que la lógica, más real que cualquier tragedia o milagro, acababa de comenzar. Un niño en África lo sintió primero, mientras bebía agua en una vasija quebrada. Alzó la vista, y sin entender por qué, dejó caer el cuenco. Una anciana en Italia se levantó de su cama sin dolor, como si una fuerza la hubiera empujado a mirar por la ventana. Un hombre en Nueva York, en medio de una negociación sucia, de pronto sintió náuseas, no físicas, sino del alma. Una adolescente en Perú dejó de bailar frente a la cámara de su celular, mientras algo dentro de ella le susurraba, «Es ahora». Y entonces, sucedió. El cielo cambió de color. No fue una tormenta, ni un eclipse, ni fuego, ni lluvia. Fue como si se abriera. Como si algo invisible se rasgara desde adentro hacia afuera. Las nubes se dividieron. El aire se volvió denso. Los ojos de millones se elevaron sin saber por qué. Y allí estaba. No hubo truenos ni meteoritos, no hubo fuegos artificiales ni señales de humo. Solo una presencia. Majestuosa. Imposible de ignorar. No se le veía el rostro con claridad, pero todos sabían quién era. Era como si lo hubieran estado esperando toda la vida, y al mismo tiempo, como si nunca hubieran creído que realmente volvería. Jesús. No como una imagen colgada en una pared. No como una historia antigua que se repite cada Semana Santa. No como una figura moldeada por dogmas. Era Él. Vivo. Real. Poderoso. Y su sola presencia desenmascaró al mundo entero. Los justos lloraban. Pero no de miedo. Lloraban como alguien que ve regresar a su padre después de años de ausencia. Lloraban de amor, de gratitud, de reverencia. Caían de rodillas, no porque alguien los obligara, sino porque sus almas reconocían al Rey. Pero no todos cayeron de rodillas por amor. Otros se escondieron. Cerraron ventanas, se taparon los oídos, se arrodillaron por terror. Sus mentes corrían, buscando una explicación lógica, una excusa racional. Pero no había palabras humanas que pudieran negar lo que estaba sucediendo. Porque el Hijo del Hombre, ese del que se burlaron, del que renegaron, del que renegociaron su mensaje para que encajara en sus estilos de vida, estaba allí. Y venía con gloria. Algunos corrieron a las iglesias, como si fuera una trinchera segura. Otros buscaron a los cristianos de verdad, esos que muchas veces ignoraron, ridiculizaron o apartaron. Les pedían que oraran por ellos. Les suplicaban respuestas. Pero ya no era tiempo de predicar. Era tiempo de dar cuentas. Las redes sociales explotaron. Videos, transmisiones en vivo, hashtags, todos buscaban explicaciones. Algunos aún creían que era una invasión alienígena. Otros, que era un truco de algún gobierno. Pero en lo profundo de sus corazones, incluso los más escépticos sabían que aquello no era ciencia ficción. Era el fin o el principio, dependiendo del estado del alma. Los ricos, los poderosos, los influencers, los que edificaron su imperio sobre la fama y el ego, ya no sabían dónde esconder su vergüenza. Porque la luz que venía con Jesús no solo iluminaba el cielo, también desnudaba los corazones. Y esa luz, dolía. Dolía en los que habían vivido sin fe. Dolía en los que se disfrazaron de cristianos pero nunca lo conocieron. Dolía en los que cambiaron la verdad por comodidad, que amaron más al mundo que al reino. Porque en ese momento, ya no se podía fingir. Los ángeles lo acompañaban. No con trompetas de oro ni armaduras brillantes como en las películas, sino como soldados de pureza, listos para separar a los que fueron fieles de los que jugaron con la gracia. Era el juicio, pero no como lo imaginaban. No era una balanza con obras buenas y malas. Era algo más simple. ¿Amaste a Dios? ¿Viviste para Él o para ti? ¿Reconociste a Jesús en los pobres, en los marginados, en los olvidados? ¿Estuviste despierto o dormido? Porque Él lo dijo. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Y no fue por falta de advertencias. No fue por falta de oportunidades. Fue por ceguera voluntaria. Jesús no bajó con ira. Bajó con verdad. Y esa verdad, como espada de doble filo, traspasó las almas.
La humanidad quedó dividida, no por religión, sino por relación. No por ritos, sino por rendición. No por palabras, sino por fe genuina. ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando él volvió? La ciudad quedó en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un vacío que gritaba. Las luces seguían encendidas, pero no alumbraban el alma. La gente miraba al cielo, al suelo, al espejo, y por fin, a su interior. Porque cuando Jesús apareció, no solo reveló su gloria, reveló el verdadero estado del corazón humano. Un joven empresario, que ese mismo día había cerrado un trato millonario, ahora estaba en su oficina temblando. El dinero en su caja fuerte no podía comprarle un segundo más de tiempo. Recordaba a su abuela, la que oraba por él, la que le hablaba de Jesús cuando era niño. ¿Por qué no la escuché?, murmuraba. Pero ya no había a quien culpar. El que tenía que responder era él. En otro lado, una mujer que llevaba años sirviendo en silencio en un hospital se quedó quieta en medio del pasillo. Ella no gritó, no corrió, no temió. Cerró los ojos, levantó las manos y sonrió. Su vida, vivida en amor, en fe, en servicio, había sido vista por los ojos que de verdad importan. No necesitó explicación. Lo reconoció. Y fue reconocida. Porque Jesús no regresó buscando religión. Volvió por aquellos que lo esperaban. Por aquellos que no lo usaron como un símbolo, sino que lo amaron como un Salvador. Y ese fue el verdadero quiebre. Muchos que se creían salvos, no lo eran. Y muchos que fueron despreciados por la sociedad, por la iglesia, por las élites religiosas, estaban siendo recibidos con brazos abiertos. Porque Dios no ve lo que ve el hombre. Él no examina títulos, ministerios ni apariencias. Examina el corazón. Una gran multitud se arrodilló. Pero no todos por amor. Algunos lo hicieron por miedo. Otros por desesperación. Pero solo unos pocos lo hicieron con gozo, porque habían vivido esperando ese día. Porque aunque el mundo los llamó locos, anticuados, fanáticos, nunca soltaron la promesa. Y ahora, sus ojos lo veían. Los gobiernos quedaron sin palabras. Los líderes mundiales ya no sabían a quién acudir. La ciencia se quedó corta. Las doctrinas se desmoronaron. Las ideologías perdieron poder. Todo lo que el hombre había construido sin Dios, se quebró. Porque cuando el reino descendió, no lo hizo para adaptarse a las normas del hombre. Vino a establecer su verdad, su justicia, su luz. Y esa luz expuso todo. Las palabras vacías. Las oraciones sin fe. Las alabanzas mecánicas. Las prédicas motivacionales sin arrepentimiento. Los templos llenos pero los corazones vacíos. Las redes sociales llenas de versículos, pero vidas sin testimonio. Porque Jesús no vino por seguidores. Vino por discípulos. Y uno a uno, el velo fue cayendo. Los orgullosos, los que siempre tenían algo que criticar de otros creyentes, los que se creían superiores por saber más, quedaron en silencio. El conocimiento sin amor no sirvió de nada. La ortodoxia sin obediencia fue solo ruido. Mientras tanto, una mujer que había vivido con culpa toda su vida, una exprostituta que había sido restaurada en lo secreto, miró al cielo sin miedo. Porque ella sí conocía a Jesús. No como idea, sino como Redentor. Él había sanado su alma cuando nadie más quiso tocarla. Y ahora, Él venía por ella. Era la parábola del trigo y la cizaña, vivida en carne propia. La parábola de las 10 vírgenes, con las lámparas encendidas o apagadas. Porque muchas lámparas se habían apagado, por comodidad, por tibieza, por doble vida. Y ya no había más aceite. Ya no se podía comprar. Ya no se podía fingir. Un joven, influenciador cristiano, se tapó el rostro. No por humildad, sino por vergüenza. Sabía que su mensaje no había sido de salvación, sino de ego. Que usó el nombre de Jesús para ganar aplausos, pero nunca lo conoció en lo íntimo. Y ahora lo veía, y sentía que sus rodillas no podían sostenerlo. Pero otro joven, invisible para el mundo, sin seguidores, sin fama, sin likes, lloraba de alegría. Había sido rechazado por hablar la verdad, apartado por no encajar en los moldes modernos. Y ahí estaba Jesús, sonriéndole, como si le dijera: yo vi cada lágrima, yo escuché cada oración, yo estaba contigo, aunque todos te dieran la espalda. Porque ese es el Dios que vino, no uno que busca aplausos, sino uno que busca corazones. Y mientras el mundo temblaba,
Una pregunta flotaba en el aire como un eco que perforaba el alma. ¿Estabas listo? No listo con tu ropa dominical. No listo con un canal lleno de frases bonitas. No listo con un soy cristiano en la biografía. Listo de verdad. Con el corazón limpio, arrepentido, encendido. ¿Estabas listo para que Él regresara hoy? Porque ahora, ya no había más tiempo. La puerta estaba cerrada. No por crueldad, sino por justicia. Se había predicado. Se había avisado. Se había esperado. Pero el mundo eligió otras prioridades. La gente buena no fue salvada. Fueron salvados los redimidos. Los que amaron a Dios más que al mundo. Los que cargaron su cruz en secreto mientras todos buscaban fama. Los que no negaron su nombre cuando costaba caro decirlo. Los que no esperaron a que fuera tendencia, para ser fieles. Y ahora, el rey había vuelto. No como cordero, sino como león. La tierra ya no era la misma. No por destrucción, sino por revelación. Porque cuando la verdad se manifiesta, todo lo falso se cae. Y así, en medio del temblor de las almas, entre lágrimas, gritos y silencios, muchos entendieron algo que habían ignorado toda su vida. Jesús no es una historia antigua, es una promesa viva. El cielo seguía abierto, pero no para siempre. Una gran luz recorría la tierra como un río de fuego y misericordia. Y dentro de ella, los que fueron hallados fieles eran llevados con él. No se trataba de una escena mística, sino gloriosa. Porque cada vida entregada, cada lágrima derramada por amor a Dios, cada acto de fe en lo secreto, estaba siendo honrado. Una mujer miró hacia arriba y por fin vio el rostro que tantas veces imaginó en oración. No pudo hablar. Solo lloró. Porque su vida, llena de sacrificios, de momentos donde dudó, donde cayó, donde se levantó solo por fe, ahora tenía sentido. Un niño fue tomado de la mano por un ángel. Nunca entendió del todo las Escrituras, pero amaba a Jesús con la pureza que solo un corazón limpio puede tener. Y eso bastaba. Una pareja de ancianos se abrazó. Habían orado juntos durante décadas, a veces sin ver respuestas, a veces en medio de crisis, enfermedades y pérdidas. Pero nunca dejaron de creer. Y ahora, estaban siendo llevados a casa. Mientras tanto, en las sombras, algunos gritaban, «Danos otra oportunidad, danos un poco más de tiempo». Pero ya no era tiempo de promesas, era el cumplimiento. Porque el día llegó como ladrón en la noche, como se había dicho. No por venganza, sino por justicia. Y la justicia de Dios no se negocia, se honra. Los ángeles sellaban el final. El cielo comenzó a cerrarse lentamente. La gloria se retiraba. Y lo que quedaba, era la eternidad. Para algunos, el comienzo de una vida con Él. Para otros, la consecuencia de haberle dado la espalda. Y entonces, como un susurro final que recorrió la tierra, se escuchó una última voz. No fue estruendosa, pero atravesó cada rincón del alma. Yo os conocí. Venid a mí. Y también, nunca os conocí. Apartaos de mí. Palabras que no castigaban, revelaban. Porque no se trataba de ser perfecto. Se trataba de haberle pertenecido. De haberle conocido. De haberle amado. Y tú, sí, tú, que estás viendo este video. Que aún respiras. Que aún tienes tiempo. Que aún puedes decidir. ¿Qué pasaría si Jesús regresara esta noche? ¿Estarías listo? No respondas rápido. No digas lo que crees que suena bien. Mira dentro de ti. No hay cámaras allí. Solo tú, y Dios. Y si algo dentro de ti se quebró durante esta historia, si sentiste un nudo en la garganta o un ardor en el pecho, tal vez sea Él tocando tu corazón. No para condenarte, sino para despertarte. Porque aún hay tiempo. Aún puedes volver. Aún puedes entregarte. No importa cuántas veces fallaste. No importa si te alejaste. Si estás escuchando esto, es porque todavía puedes cambiar tu eternidad. Y cuando lo hagas, cuando decidas rendirte, vivir para Él, amar su presencia más que tu comodidad, entonces, estarás listo. Y no tendrás miedo del día en que Él regrese, porque sabrás que viene por ti. Así que si este mensaje tocó algo en ti, no lo ignores. Compártelo con alguien que también lo necesite. Hay almas que aún están a tiempo de despertar. Y a veces, una simple historia, puede cambiar una vida para siempre. Nos vemos en el próximo video. O, quién sabe, tal vez, en casa.